Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, estamos ya en medio de toda una etapa eleccionaria que, tiene a la gente buscando, escuchando los debates. Hay todo tipo de corrillos que entran y salen, porque eso pasa en la época de las elecciones y sobre todo cuando hay mucho candidato, tanto presidencial como también para las elecciones legislativas. Bueno, vamos a conversar hoy día con la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Gracias por estar por nosotros aquí, diputada. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Fernando. Claro, yo decía que cuando hay elecciones, un tiempito antes, todo cambia. El estado de ánimo cambia, algunos se entusiasman, otros se deprimen, algunos dicen, generan una expectativa respecto de algo. Hoy día tenemos una cantidad bastante grande de candidatos presidenciales, de todo tipo, de partidos, independientes. Estuvo este debate. Sí. ¿Qué te pareció? A ver, cuéntame, ¿cuál es la apreciación de alguien que tiene candidata de ese debate? Mira, yo creo que es interesante que puedan haber debates televisados. Yo creo que eso en televisión abierta siempre es algo que se agradece, porque la gente no siempre tiene posibilidad de conocer algunas de las iniciativas más relevantes que quieran plantear sus candidatos. Ahora, como son tantos candidatos, lamentablemente no sé si eso se logra. Aún así, creo que es algo positivo. Nuestra candidata, la verdad es que fue el centro de los ataques, por así decirlo, del resto. Se entiende que es la que hoy día es más competitiva dentro del liderazgo que muestran las encuestas. Y su misión, evidentemente, es seguir creciendo. Y para eso necesita espacios de visibilidad, como un debate de estas características. Pero yo comparto que también necesita recorrer Chile como lo ha estado haciendo y tener ese contacto directo con la gente que le permite tener esa cercanía y esa sintonía, que es una de sus características. Entonces, creo que hay que ir combinando ambas cosas que, por cierto, son positivas. Ahora, diputada, hay un punto que es histórico. Ya a estas alturas no es algo que haya nacido, además se espera. De alguna manera, las ideologías que tienen históricamente un contenido que podría llamarse de más extremos, tienen una carga distinta a la de las personas que entran por primera vez o partidos nuevos que están presentándose. Desde ese punto de vista, el Partido Comunista, ¿qué tanto sientes tú que tiene una cercanía electoral real, entendiendo todo lo que se ha dicho de ese partido, tal cual como pasa con otros partidos que son incluso del extremo derecho, que habla más la caricatura de ellos que lo que realmente son? Mira, a mí me pasa que en realidad tenemos más que una carga histórica, hoy día tenemos una responsabilidad histórica. Y eso es muy importante porque después de un proceso de construcción político con un amplio espectro de los partidos existentes hoy día, lo que tenemos es una candidatura de la centroizquierda más amplia que ha habido desde muchos años, desde la vuelta a la democracia al menos, ¿no? Y eso es relevante, eso no es poca cosa. Y ha sido un trabajo y ha sido una disposición que también nuestro partido ha impulsado como parte de su política. ¿Ya? La más amplia unidad social y política significa este tipo de construcción. Por tanto, creo que hay una esencia del Partido Comunista dentro de toda su historia en Chile que va más o menos en esa misma línea, ¿no? El profundizar la democracia significa no excluir al resto, sino que al revés, ¿cierto? Ampliar el espectro para que sean mayorías las que puedan gobernar, y en este caso es una construcción de mayorías lo que está haciendo nuestra candidata. Por eso es relevante no solo que se haya incorporado la democracia cristiana al apoyo de Janet Jara, sino que también otros partidos y movimientos que, si bien no están en esta coalición, reconocen en Janet un liderazgo y una alternativa
para no solo resistir a la ultraderecha, todo el embate de retrocesos que al final lo pagan las personas, sino que también el poder seguir profundizando aspectos democráticos que son importantes. Déjame hacerte ahí una pregunta y voy a llevarte a un fenómeno histórico también. En la segunda vuelta del año 70, recuerda, la democracia cristiana apoyó al presidente Salvador Allende, pero le pidió una cantidad de condiciones que tenía que cumplir. Ha dicho la democracia cristiana que no las cumplió, después fue incluso oposición. Desde ese punto de vista, ahora que la democracia cristiana vuelve a apoyar a una candidatura de izquierda, y en este caso del Partido Comunista, ¿pidieron algún tipo de condición? ¿Les dijeron pongan en el programa algún tipo de cosa? ¿Hay algún tipo de condicionante o el voto? Mira, Fernando, yo creo que hay cosas que evidentemente, bueno, yo no estoy en todos los espacios donde se dan esos debates, pero sí me queda claro que hay cosas que son bien coherentes a nuestro juicio. Primero, el que ellos se hubieran incorporado incluso antes de la definición de la lista parlamentaria a colaborar en esos lineamientos programáticos. A mí me parece que el trabajo que hicieron los secretarios y secretarias generales de los partidos, incluyendo los de la democracia cristiana durante el periodo previo a la inscripción de las candidaturas, fue relevante para lograr esa construcción de acuerdos. ¿Ya? Acuerdo que no es meramente electoral, porque aquí hay un sentido político que tiene que ver con qué tipo de país queremos construir. Bueno, a eso me refiero. Y por eso mismo, cuáles son las bases sobre las cuales lo vamos a hacer. Y que entiendo que podamos tener matices, que entiendo que podamos tener diferencias, pero acá se ha privilegiado un bien mayor y al mismo tiempo buscar unificar aquellas ideas que son las que compartimos. No nos centramos en aquellas cosas que nos diferencian porque de lo contrario, digamos, este esfuerzo de trabajo y de cohesión política y social que estamos construyendo no sería posible haber realizado. Entonces yo creo que eso tiene un valor. Hay una disposición de todos los partidos a entender que la responsabilidad que tenemos, histórica, política, social, es mucho mayor hoy día y a mí me parece que eso es lo que se ha logrado. Por eso los lineamientos programáticos que hoy día se están discutiendo con el recorrido de Janet Jara a lo largo de Chile, que se están contrastando también con lo que la gente le plantea. Gente común y corriente, las familias, ¿cierto? En regiones, ha estado en el norte, ha estado en el sur, en el extremo sur, ahora sigue su viaje en estos días y me parece que es lo que corresponde. Es decir, los partidos van a presentar una propuesta a la ciudadanía y es la ciudadanía la que tiene que también validarla, complementarla. Esa es la gracia Ahora, de esta construcción. Ahí hay una cosa, diputada, que es bien interesante, porque, tú has hablado mucho de los partidos, que son el apoyo que se tiene detrás de esto, pero los candidatos tienen un factor de autonomía también. Tienen un factor de decir, ¿saben qué? Eso, por mucho que a mi partido le guste, a mí no me gusta tanto. Y de hecho se ha plasmado algunas discusiones en eso, en algunos ambientes. Bueno, desde ese punto de vista, la candidata Janet Jara, ella ha señalado y ha dicho una serie de cosas que no estoy seguro de que sean de gusto total del Partido Comunista, pero necesita transmitir que no es esta, llamémoslo así, caricatura histórica del PC. Entonces, a ver, ¿qué porcentaje de individualidad tiene la candidata Janet Jara para presentar cosas que le interesan a ella, que independientemente de que le puedan o no le puedan interesar al partido? Yo creo que Janet tiene una característica que nosotros como partido hemos reconocido y es que ella tiene una experiencia de vida, una experiencia en su vida laboral, de trabajo y también de formación y principios que además nosotros compartimos. Somos integrantes y militantes del mismo partido, por lo tanto, principios en común existen. El tema es que su rol hoy día, más allá de su militancia y que ella ha reivindicado como una militancia toda la vida, y a mí me parece que eso también es honesto decirlo,
Que la gente sepa cuál es su origen, cuál es su experiencia, cuál es su mirada, ¿no? Y desde dónde ella hoy día surge como de liderazgo. Ella tiene un rol, y ese rol es distinto del de la primaria. En la primaria ella era candidata del Partido Comunista a una primaria para poder elegir una candidatura única, ¿cierto? Y los compromisos partidarios ahí era de apoyo mutuo, dependiendo de quién, ¿cierto?, fuera electo. Fue Janet Jara. Demostró esa sensibilidad, demostró ese conocimiento, demostró ese liderazgo y fue electa. Y ahora, en esta amplia coalición, que además ha ido sumando más actores, insisto, de partidos, pero también del mundo social organizado, creo que necesita esa autonomía que le permita, primero, mostrar que ella es quien va a gobernar, pero que en el fondo esos principios que la hacen ser una líder reconocida no cambian. Ella tiene esa capacidad, ¿no?, de mantener sus principios y que con esos principios pueda ofrecer un liderazgo de diálogo amplio y que, por cierto, convoque a las mayorías. ¿Y qué tanto puede incidir en la votación ciertas cosas que pasan para específicos candidatos? Por ejemplo, le han preguntado a José Antonio Caste y probablemente a Kaiser también, le he preguntado varias veces sobre la opinión que tenían de la dictadura y si es que era válida o no era válida, y ellos expresaron. Y no pasa semana en que no le pregunten a Janet Jara por Venezuela, por ejemplo. Y qué tanto esas relaciones, esas cosas que son de alguna manera simbólicas de lo malo del sector, afectan la posibilidad de voto. A Janet Jara le han preguntado, no sé, 20 veces, sí, igual que a José Antonio, igual que a Johannes Kaiser, le han preguntado sobre estas situaciones que de alguna manera fijan para la gente, a ver, ¿qué piensan de Maduro? ¿Qué piensan de Pinochet? Lo bueno es que nuestra candidata tiene una opinión y ya la ha expresado. Y es una opinión que es legítima dentro, además, del rol que ella está jugando, ¿no? Creo que esta va a ser una elección compleja. Las personas necesitan certezas y además que esos liderazgos den certezas y alternativas que sean coherentes a la democracia, ¿no?, que estamos construyendo, y al mismo tiempo que sean alternativas que le den certeza en el ámbito laboral, que le den certeza en el ámbito de la salud, de la educación, de seguridad, que son temas que la gente vive cotidianamente todos los días, ¿no? Entonces yo creo que Janet ha logrado, con apoyo, por cierto, pero ella en su, digamos, característica propia, ¿no?, hacerse una opinión de muchas cosas que son además las que está pidiendo que el equipo programático también afine, que está pidiendo que además los partidos políticos en los distintos lugares también difundan. Y creo que ha sido bueno el hecho de que ella se haya planteado firme y clara en algunas de estas posiciones y al mismo tiempo en otros temas también que son importantes. Por ejemplo, toda la discusión que hubo en un principio, lo voy a sacar un poco del tema internacional, pero para que se vea en el fondo cómo ella también ha logrado que su liderazgo y su opinión prevalezca buscando alternativas. El ingreso vital, por ejemplo, de 750.000 pesos se cuestionó mucho. Pero cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos de un modelo que no es capaz de garantizar condiciones para poder tener un arriendo, para poder movilizarse al trabajo todos los días, para poder alimentar a los hijos y generar cuidados, por ejemplo. O sea, hablamos de un ingreso vital que es importante que sea viable y que entonces el equipo económico de Janet Jara busca alternativas para que lo sea. Porque es un tema que hoy día para las familias es importante tener certeza. Lo mismo con la reforma de pensiones. Muy criticada pudo haber sido, pero hoy día se está empezando a implementar recién y ya tenemos aumentos a personas que durante muchos años vieron precarizada su vida post, ¿cierto?, laboral,
y hoy día sí hay certezas hacia el futuro. Distinto es lo que hace, por ejemplo, un candidato como Kast, ¿no? Que cuestiona, ¿cierto?, la democracia o aliviana lo que fue en la época de la dictadura. Indirectamente dice que se puede gobernar por decreto. Digo indirectamente porque no lo explicitó de ese modo, pero es lo que se subentiende. Por otro lado, la pérdida de derechos sociales o avances que han sido mejoras de condiciones de vida para los trabajadores, como las 40 horas, el aumento del salario mínimo, que si bien ha sido histórico, todavía es insuficiente, y así sucesivamente. Gente que ha votado en contra del Ministerio de Seguridad y dice estar a favor de la seguridad, o gente que ha votado en contra del Sistema Nacional de Cuidado y dice que quiere aumentar el empleo de las mujeres, ¿cierto? Cuando no hay condiciones para que se inserten bien en su vida laboral. Entonces, todas esas cosas que Janet Jara sí ha mostrado con hechos que pueden ser y son certezas para el futuro, para un futuro gobierno, la derecha, en el caso de Kast, lo que hace es poner incertidumbre. Diputada, ¿qué tanto el ser ministra de este gobierno puede afectar para bien o para mal a Alejandra Plasencia? El gobierno no tiene una aprobación extraordinariamente pródiga, pero probablemente en los ámbitos en que han sucedido algunas cosas que usted mencionó, en el ámbito de lo social, bueno, ha estado presente la ministra Janet Jara. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto el gobierno del presidente Boric puede servir como un empujoncito para las personas que salen de su gobierno y son candidatos, o eventualmente los pueden afectar? Lo que pasa es que yo creo que ella tiene cosas que mostrar y que son parte de, el programa de gobierno del presidente de la República. Él delegó esa confianza, ¿cierto?, en la ministra Janet Jara en su momento, y hay cosas que, por cierto, son logros. O sea, renegar de los logros cuando le cambian positivamente la vida a las personas, me parece que es un error, no es correcto. En nuestro país hay mucha gente que vive en condiciones precarias, y cuando nosotros les mejoramos la vida a esas familias, es algo que hay que mostrar como positivo. Este sistema, que es como, en muchos casos, como una moledora de carne, ¿no? ¿Cierto? La gente se levanta todos los días temprano, va a trabajar, toma el transporte público con dificultad muchas veces, en la hora punta, tiene un salario que no le alcanza para vivir, tiene que criar hijos, tiene que muchas veces incluso tener más de un empleo para poder tener un ingreso digno. Cuando nosotros le alivianamos la vida a las personas con 40 horas laborales, con un aumento del salario mínimo, ¿sí? Cuando se apoya a las pymes para que ese salario realmente pueda ser pagado progresivamente, como se ha hecho hasta ahora, y así otras cosas como la reforma de pensiones, yo creo que son logros que hoy día Janet, como candidata, puede mostrar como hechos, ¿no? Y además que fueron apoyados con esa capacidad de diálogo transversalmente en el espectro político, salvo el partido de Kast. Ahora me queda la última pregunta que se la quiero preguntar. A ver, Janet Jara fue ministra, como usted muy bien lo ha recordado, y desde ese punto de vista, ¿qué tanto el ministerio, y particularmente ese ministerio, qué tanto sienten ustedes que es algo que catapulta por todas las cosas que se pudieron hacer? Pero la pregunta es que cuando uno trata de buscar en la primera magistratura la presidencia, bueno, las cosas cambian porque tú necesariamente estás obligado a no hablar sobre una coalición, tienes que hablar sobre el país, y en el país, lo sabemos, está tremendamente polarizado en términos políticos. No tiene una coalición dominante y otra coalición más chica, no, hay mucha tensión, para ponerlo suave, en todo eso. Y eso vale para
no me puedo imaginar un presidente o presidenta que gane la primera magistratura de la presidencia de la República sin tener hoy día una coalición relativamente respetable. Mire usted, incluso en el caso de los partidos comunistas del mundo, han perdido una cantidad enorme de fuerza, ni hablar de la Unión Soviética, ni de otras partes, porque en gran parte funcionaron solos durante mucho tiempo. ¿Qué tanto es absolutamente imperativo tener una coalición que los respalde? No, para nosotros es un eje articulador de nuestra política. Para nosotros no hay posibilidad de avance social, democrático, de mejorar la vida de las personas, si no es a partir de una unidad, de una coalición política y social muy amplia. Nuestro país es diverso, por lo tanto, cuando nosotros queremos representar esas mayorías, quienes proponen alternativa de país tienen que también reflejar lo mejor posible esa diversidad. Por lo tanto, esto que estamos construyendo, y yo digo que estamos construyendo porque estamos en un proceso de, ¿no? Ya se han sumado varios partidos y movimientos políticos, se han sumado muchos actores y organizaciones sociales importantes, incluso del mundo de los trabajadores. Creo que eso es un proceso que debe irse consolidando, porque cuando nosotros decimos vamos a presentar un proyecto de gobierno que reconozca los avances, pero que también profundice aquellas cosas que todavía son deudas en nuestro país y que tenemos que buscar dar alternativas, dar respuestas, porque las familias chilenas lo han esperado durante mucho tiempo. Eso requiere esa amplitud. Y por otro lado, que esa amplitud también se refleje en el Parlamento. Para nosotros ha sido muy duro el darnos cuenta que hay sectores políticos, principalmente de la derecha y de la ultraderecha, a los que no les importa si votar en contra de una legislación le va a seguir perjudicando la calidad de vida a las familias. El utilizar su cargo político en el Congreso para manejar, ¿cierto?, los temas de acuerdo a grandes titulares o a los periodos electorales, a mí me parece que son de una irresponsabilidad inaceptable. Necesitamos un Congreso que pueda ser coherente con las reformas y con las propuestas que se quieren impulsar. Cortito, porque se está acabando el tiempo, pero hago la última pregunta. Y dentro de esa lógica que usted acaba de reseñar, ¿cómo es la relación hoy de usted, de una candidata del Partido Comunista, por ejemplo, con los empresarios, con la economía privada? Bueno, ella yo creo que ha tenido una capacidad demostrada de sentarse a dialogar con aquellos que incluso piensan distinto. Yo creo que aquellas reformas de las cuales estábamos hablando, 40 horas, aumento del salario mínimo y también en el caso de la reforma de pensiones, se hizo incorporando en el debate a los empresarios, también a las pymes, que son los que dan la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Por lo tanto, esas voces también están incorporadas en lo que significa la forma de trabajo de Janet. Evidentemente que ella no trabaja, digamos, para los empresarios. Por lo tanto, esas voces son una voz importante, pero yo creo que para la definición política lo más importante es cómo logramos acuerdos sociales amplios con todos los actores que puedan aportar, pero que esté al centro siempre el que podamos mejorarle la vida a la familia chilena. Diputada Alejandra Plasencia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última. Muchas gracias a ti, Fernando. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.